Paz amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le doy al Señor porque podemos hacer un programa más. Nuestros días de programa son los días lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y los días viernes de 13 a 14 horas. Siempre estamos en conexión con la radio de la Predicadora, a la cual saludamos y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Y también tenemos el programa de nuestro amado pastor que recién terminó el día lunes. Él está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, amado. Le invitamos a que lo pueda escuchar porque la palabra nos enriquece, nos fortalece y nos alimenta, hermano. Esta gracia tiene una capacidad, como hablaba el pastor recién, ¿no?, de transformar la vida de las personas, ¿no? Y es maravilloso, hermano. También le invitamos a que usted nos visite en la congregación los días miércoles y sábados. Tenemos reunión a las 19 horas y los días viernes tenemos reunión, ¿a qué hora, amor? A las 10 de la mañana. Gracias le damos al Señor. A las 10 de la mañana, hermano, tenemos reunión los días domingo. Así que gracias le damos al Señor. También le invitamos, hermano, a que usted pueda participar. No importa si usted es de otra localidad o bueno, usted se está congregando en otro lado. Si usted gusta participar con nosotros de las reuniones virtuales que hacemos los días martes, es a las 20 horas. Y nosotros lo hacemos por medio de la sala de Messenger. Así que usted puede comunicarse con nosotros al 15 54 13 09 99. Y ese es mi número de teléfono. O también puede hacerlo a través del Facebook, la última trompeta filial Virrey del Pino. Nos manda un mensaje y nosotros lo añadimos a la reunión. O al Facebook del pastor, que es Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede mandarle un mensaje y lo añadimos el día martes a las 20 horas, hermano. El fin es poder compartir la palabra del Señor y poder alentarnos los unos a los otros, y que esta gracia corra y sea glorificada. Así que agradecemos al Señor por todo eso. Le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta mañana. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Otro día hermoso, podemos decir, ¿no? Porque estamos en la presencia del Señor. ¿Qué será de aquellas personas que, aparte de un día de humedad, de lluvia inestable, sin el Señor? Pero nosotros con el Señor todos los días son maravillosos, ¿no? Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por todas estas cosas, hermano. Le invitamos a que usted pueda visitar nuestra página de YouTube, como le decía, la última trompeta Pastor Ramón Encina, y usted se puede suscribir ahí a la página y activa la campanita de las notificaciones, y constantemente que se suba un video le va a llegar la notificación para que usted pueda escuchar esta palabra maravillosa que, como dice en el libro de Hechos 20:32, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia junto con todos los santificados. Voy a correr un poquito así. Mi esposa puede entrar y la pueden ver. Gracias, Señor Jesús. Porque a mí ya me conocen, hermano. Así que bueno, gracias le damos al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a ir a la palabra en este día. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por esta gracia maravillosa, por esta gracia que nos hizo libres, Señor. Nos hizo libres en ti, Señor, para nunca más volver a estar bajo la esclavitud del pecado, Señor. Gracias por esta gracia que nos trasladó de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, y porque esta gracia nos conduce ahora como esa vida que hemos recibido. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos que nos escuchan y que esta palabra, Señor, sea de bendición, así como lo fue para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amado. Gracias le damos al Señor. Saludamos a nuestro hermano Antonio, que está en Tucumán. Amén. Que el Señor lo bendiga, bueno, lo fortalezca, como decía el pastor. El hermano tuvo una pérdida familiar. Que el Señor lo esté fortaleciendo, aunque sabemos que el Señor le fortaleció ya. Bueno, nos estuvimos comunicando con él. Y bueno, que él sea un instrumento en la mano de Dios para su familia. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, hermano, del libro de Hebreos. Acá el título del capítulo 13 es Deberes Cristianos, y ahí habla de muchas cosas en cuanto a la vida práctica. Habla de muchas cosas en cuanto a la vida práctica. Pero nosotros queríamos detenernos en dos versículos, en el versículo 8 y en el versículo 9. Amén. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjese. Tiene relación, continúa con la predicación del pastor. Con lo que el pastor venía hablando. Gloria a Dios. Fíjese, y entonces dice Jesucristo. No dice Jesús, ¿vio? Veo que el pastor hablaba de la diferencia entre Jesús y Jesucristo. Y que nuestro fundamento no está en Jesús, sino en Jesucristo. Amén. Gloria a El Dios. fundamento de la iglesia no es Jesús. No es Jesús de Nazaret. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. El Cristo resucitado. Claro. Por eso dice ahí en 2 de Corintios Sí. 5, 16, 17, Sí. ¿no? Que dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos Fíjese. así. Gloria a Dios. Fíjese, ya no le conocemos así, ¿vio? Porque ahí dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja ya pasó, Gloria a ¿vio? Dios. Quedó atrás. ¿A dónde quedó? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allá quedó la vida vieja, ¿vio? Y dice, de manera, dice que si alguno está en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí que son todas hechas nuevas, dice, Y en el 16, Sí, 5, amor. 16 de 2 de Corintios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, porque Sí, está bien. habla en el 14, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que Sí. si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjese, Gloria a fíjese, Dios. porque es diferente, aunque es la misma persona, dice. Es Pero ahora diferente. con poder. ¿Por qué? Porque el Jesús hombre dependía del Espíritu Santo. Amén, ¿Vio? Señor. Dependía, era dependiente del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, aquel que fue ungido con poder, ¿cuándo fue ungido con poder? Cuando fue resucitado entre los muertos por la vida del Padre, por el Espíritu Santo. ¿Vio? Y entonces ahora dice él, ahora el Espíritu Santo le está sujeto a él. Fíjese. Porque él dijo, yo me voy, dice, pero enviaré otro consolador. ¿Cuándo lo dijo? Después de que resucitó. Después de que resucitó el Señor, que ya no era el Jesús hombre, sino que era el Señor Jesucristo, dijo, yo me voy, dice, pero enviaré otro consolador. Y ahí vemos que el Espíritu Santo le fue sujeto a él. Fíjese qué maravilloso. Y Pablo, como decía el pastor recién, Pablo, el evangelio que él recibió es el evangelio del Señor Jesucristo resucitado. ¿Vio? Ese evangelio, esta gracia maravillosa, es la que puede transformar las vidas de las personas. Por eso el apóstol Pablo dice también, ¿no? Que él no se proponía nada sino saber de Cristo y de este crucificado. De Jesucristo y de este crucificado. Fíjese Esa qué era la maravilloso. tarea de Pablo, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y entonces acá la palabra dice Jesucristo, ¿vio? Aquel que tuvo el encuentro con el apóstol Pablo. Jesús no tuvo un encuentro con el apóstol Pablo. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Jamás lo vio. ¿Vio? Jamás lo vio. Los 12 apóstoles que caminaron allá en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos conocieron a Jesús en la carne. Ellos lo conocieron. Pero Pablo no conoció a Jesús en la carne. Pablo conoció al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, al que fue ungido con poder, dice. ¿Vio? Y el Pablo dice acá, porque si bien no está detallado quién escribió el libro de los Hebreos, pero se da a entender por el lenguaje que usa el escritor de los Hebreos que es el apóstol Pablo, porque ese es más o menos el mismo lenguaje que Pablo usa en las otras epístolas, en las otras 13 cartas que él escribió. Y entonces dice, Jesucristo, aquel con el cual él se encontró, dice, es el mismo, ¿vio? Ayer, hoy y por los siglos. ¿Vio? Es el mismo, él no cambia, ¿vio? Él no cambia. Y eso me hace acordar a la palabra que dice que en Dios dice no hay sombra de variación. Él no cambia, ¿vio? Y sus normas no cambian, ¿vio? Su forma de ser no cambia. El Señor no cambia, no ha cambiado. El Señor en el Antiguo Testamento, nosotros lo vemos antes de que venga la ley, Él se acercó a los israelitas por medio de su gracia. Usted fíjese que cuando los sacó de Egipto le dio la columna de nube, le dio la columna de fuego, le dio el maná, le dio el agua de la roca. Él se estaba manifestando por su gracia. Pero ellos decían, nosotros queremos
una ley, porque queremos ser igual que todos los otros pueblos. Entonces Dios los llevó al monte Sinaí, ¿vio? Porque ellos querían, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Los llevó al monte Sinaí y les dio la ley. Pero Él se estaba manifestando a su pueblo por medio de su gracia. Amén, gloria Y a Dios. dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo no ha cambiado. Si usted quiere ser salvo, usted amigo que no conoce al Señor Jesucristo, si usted quiere ser salvo de la condición en la cual usted está, Jesucristo no ha cambiado. Él usa el mismo medio de salvación ayer, hoy y por los siglos lo va a usar. ¿Cuál es el medio de salvación? Que Dios vea, que el hombre vea el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo no ha cambiado, lo dice su palabra. Fíjese qué maravilloso. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Sí. del Padre de las luces, Sí. en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese, no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Fíjese, Él no cambia, Él no ha cambiado. Los tiempos cambian. Saludamos al pastor que ahí nos está escuchando, Señor bendiga. Y Él no cambia, no hay sombra de variación en Dios. ¿Vio? Y acá la palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está hablando de Jesús hombre, está hablando del Señor Jesucristo. Aquel que fue resucitado con poder. ¿Vio? Aquel que tiene la vida del Padre. Aquel es que es la cabeza de la iglesia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Él no cambia. No cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Él que es el fundamento, decía Pastor recién. Hablaba por medio de la palabra. Él que es el fundamento, no cambia. ¿Vio? Porque imagínense, si Jesucristo cambiara, entonces estamos diciendo que se puede cambiar el fundamento. Y como bien lo explicaba el pastor recién, el fundamento se estableció una vez y para siempre. ¿Vio? No podemos sacar a Jesucristo como fundamento de la iglesia y establecer otro fundamento que puede ser una doctrina de hombre, un pensamiento de hombre, un sentimiento de hombre. No, el fundamento es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Así como dice la palabra, Jesucristo es el mismo, dice. Fíjese. Y después dice la palabra, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿vio? Diversas y extrañas, ¿vio? Diferentes doctrinas, ¿vio? ¿Quién nos fascinó? Le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los sedujo con una doctrina diversa, una doctrina diferente, una doctrina extraña? Porque no era la doctrina, no era la enseñanza que el Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo para la iglesia. Pero se introdujeron ahí y los fascinaron, dice. Los sedujeron. Fíjese. Oh Señor amado, fíjese que estas cosas no nos acontezcan a nosotros, hermanos. Que no nos acontezcan a nosotros. Y la única manera de que estas cosas no nos acontezcan es con lo que vamos a ver más abajo. Pero vamos a leer primeramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Dice, ¿quién nos estorbó? ¿Es ese el que busca? Sí, ¿quién nos estorbó? Sí, pero bueno, ahí donde vas a leer vos, en la antigua versión, antes no entendíamos nosotros esto de la antigua versión, hermano, y es como que nos escandalizaba un poco, ¿vio? Pero nosotros tenemos que considerar la antigua versión, ¿vio? Tenemos que considerarlo, ¿por qué? Porque allá nosotros vemos cómo el Señor dio fidedignamente la palabra. Después se fue malinterpretando a través de las diferentes versiones que fueron apareciendo. Cuando se cambia el significado, se cambia la intención y la dirección a donde va la palabra. Fíjese. Eso está en el capítulo 5, ¿no? 5:7. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Fíjese, capítulo 5:7. Claro, porque acá está hablando de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿Vio? Una libertad a la cual el Señor nos trajo. ¿Dónde está la libertad? En la gracia. ¿Vio? En la gracia está la libertad. Y entonces dice, vosotros corríais bien, dice. Vamos a leer un poquito más arriba. Podemos leer desde el 1. Está por firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Vio? Acuérdense que nosotros venimos de allá de Hebreos capítulo 13. No dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, dice, que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ella. Y en el capítulo 5 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez otra vez sujeto a yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ¿vio? Él estaba hablando de la circuncisión en la carne, dice, de nada os aprovecha Cristo, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Si ustedes se circuncidan en la carne, le estaba diciendo a los Gálatas que habían recibido la gracia por el medio del apóstol Pablo. Si ustedes inclinan el oído a otra enseñanza que la que han recibido, la cual está llamando a ustedes que para alcanzar su salvación se tienen que circuncidar en la carne, entonces no entendieron nada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Vio? Nada entendieron. Entonces él les habla a los Gálatas. Dice, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿A usted se quiere circuncidar en la carne? Bueno, tiene que saber que está obligado a guardar toda la ley. Toda. Y si usted quebranta uno de los mandamientos de la ley, quebrantó toda la ley. Entonces no le aprovechó en nada tampoco la circuncisión que se hizo. ¿Vio? Y entonces dice, desde Cristo os desligaste los que por la ley os queréis justificar. Fíjese. Y estaba explicando lo que venía hablando más arriba. Si usted se circuncida en la carne y usted intenta cumplir los mandamientos de la ley, usted está diciendo que no necesita a Cristo para ser salvo. Que no necesita a Cristo para tener una nueva vida. ¿Vio? Pero la gracia no enseña así. La gracia no enseña así. ¿Vio? Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a los hebreos. No dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda. Estas son viandas, ¿bien? Estas son viandas. Una vianda es algo que come uno, pero que no lo alimenta. No lo puede sostener. Sacia el hambre en el momento. En el momento, ¿vio? Pero no lo sostiene. No lo sostiene. Y entonces el apóstol Pablo dice, de Cristo desligaste lo que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Fíjese, de la gracia habéis caído. ¿Se puede caer de la gracia? Sí, se puede caer de la gracia, porque acá el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas. ¿Cuándo se la cae de la gracia? Cuando queremos mantener aquello que Cristo nos dio por gracia, lo que nosotros lo queremos mantener por las obras. ¿No? Porque fíjese que esta doctrina diversa, esta doctrina errónea, se introdujo, como también hablaba el pastor, se introdujo dentro de las iglesias, desgraciadamente, donde los hermanos dicen, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, pero algo tengo que hacer para mantener mi salvación. Por eso cuando dice en Mateo 24, ¿no? 13, sí. Que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, fíjese. Está mal ubicado. Está mal ubicado porque ahí está hablando del tiempo del fin, de cuando venga la tribulación. No está hablando de nosotros, no está hablando de nosotros, está hablando de aquel tiempo cuando la esposa ya se fue, ¿vio? Y entonces va a venir la tribulación, después va a venir la gran tribulación, y dice, y aquel que se mantenga fiel hasta el fin, este será salvo. ¿De qué va a ser salvo? De ese periodo de la tribulación y de la gran tribulación. No está hablando de nosotros en este tiempo presente, de la iglesia en este tiempo presente, pero se malinterpreta y se ubica en un lugar donde no corresponde. Y esa es una doctrina diversa y extraña, errónea, ¿vio? ¿Y cuántos hermanos son arrastrados tras esa enseñanza errónea? ¿Vio? ¿Cuántos hermanos se les roba el gozo? ¿Vio? El gozo de la salvación, ¿vio? El gozo de la esperanza gloriosa que tenemos nosotros los hijos de Dios es robado por esta doctrina extraña y diversa. Por eso, amado hermano, tenga cuidado, ¿vio? Tenga cuidado de lo que escucha. Y usted escucha. Bueno, el pastor siempre nos dijo, y ahí está nuestra seguridad. El pastor siempre. Nosotros podemos escuchar a todo el mundo, siempre y cuando tengamos la palabra frente a nosotros. ¿Vio? Y entonces nosotros miramos la palabra. Pero la palabra no enseña así. No enseña como el hermano está diciendo. O la palabra sí enseña, lo que el hermano está diciendo está en la palabra. Está en lo que el apóstol Pablo, que es el apóstol que el Señor Jesucristo, aquel que fue ungido con poder, levantó para la iglesia gentil, está de acuerdo a la enseñanza que el apóstol Pablo dejó. Entonces la podemos tomar y la podemos atesorar. ¿Vio? Y si no está de acuerdo
Entonces es lo que el apóstol Pablo le escribe acá a los hebreos. No con viandas, dice. ¿Vio? No con viandas. Esas son viandas. Nos quieren alimentar con esas cosas, pero no nos sostienen. ¿Vio? No nos sostienen. Es una mala enseñanza. Dice, no dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, dice, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Qué quiere decir que no aprovecharon? Que cuando vino la situación, que cuando vino la prueba, no sirvió. No sirvió, se desvaneció, eso que recibimos se desvaneció. Y el fuego de la prueba consumió la obra, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. Dice, y la obra de cada uno, dice, que sobreedificó, dice, será probada, dice, ¿vio? Cuando pase por el fuego. Y si nosotros usamos los materiales que la gracia nos ofrece, cuando pasa por el fuego, no es consumida, es purificada. ¿Vio? Pero si usamos los materiales que la carne nos ofrece, cuando pasa por el fuego, eso se consume. ¿Vio? Se consume. La salvación no se pierde, porque dice ahí, aunque el hermano es salvo así como por fuego, pero lo que se consumió es la edificación que la hermana estaba haciendo, y no tiene recompensa. ¿Vio? No tiene recompensa. ¿Cómo eso podemos darnos cuenta nosotros mismos, no? Cuando pasamos por la situación, ¿con qué materiales hemos edificado? Fíjese. Nosotros mismos podemos verlo. Y sí, porque el Señor nos muestra a nosotros. Aún cuando nosotros estamos edificando, el Señor nos hace saber por medio de su palabra y por medio de aquellos que Dios constituyó por medio del Espíritu. Y por medio del Espíritu, que no estamos usando los materiales que Él proveyó. No estamos usando. ¿Por qué? Porque usted fíjese, esa experiencia la hemos tenido todos, hermano. No podemos decir que no la hemos tenido porque si no estaríamos mintiendo. Cuando nosotros estamos edificando con materiales que no son los que Dios proveyó, la gloria, ¿quién se la lleva? ¿Quién es el que se... ¿Qué pasa con nosotros en nuestra carne? Nos enorgullecemos. Pues y sí, la iglesia está como está porque yo me mantengo firme desde que entré en la iglesia. La iglesia está como está y sí, porque yo hice tal cosa. No, es porque el Señor la sostiene. Porque la vida que está dentro de nosotros, que Dios puso en nosotros, es la que se manifiesta en beneficio del cuerpo. No porque haya una virtud en mi carne, o en mi mente, que pueda proveer para la edificación de la iglesia. Todo eso el Señor lo llevó con la vida vieja a la cruz. Eso es provisión. Ahora nosotros nos tenemos que despojar, en este tiempo, porque dice la palabra, que despojémonos, dice, del hombre viejo con sus hechos. Y cuando habla del hombre viejo con sus hechos, muchas veces nosotros lo asociamos al robo, al adulterio, a la fornicación, pero el orgullo es parte de los hechos del hombre viejo. La ira, el enojo, la vanagloria. La vanagloria es parte de los hechos del hombre viejo. Porque usted fíjese, cuando nosotros lo hacemos por medio de nuestro esfuerzo natural, ¿a dónde nos lleva eso? La madera, el heno y la hojarasca. Son los materiales que Dios nos proveyó. ¿A dónde nos lleva eso? A enorgullecernos a nosotros mismos. Y el Señor queda sin gloria. El Señor queda sin gloria. Por eso fíjese qué importante lo que el apóstol Pablo le habla a los hebreos, dice. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y extrañas. ¿De dónde salió esta doctrina? ¿Quién nos fascinó? Le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez en yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, no alguna, toda. De Cristo os desligáis de lo que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Fíjense en lo que le pasó a los Gálatas. Pero ¿cómo puede ser si ellos habían aprendido del maestro, habían aprendido de Pablo? Sí, pero cuando Pablo se ausentó, ellos no se mantuvieron firmes en la enseñanza. ¿Fue culpa del apóstol Pablo? No fue culpa del apóstol Pablo. Fue causa de que ellos no se afirmaron en la gracia, entonces vino otra doctrina diversa y extraña,
que nosotros vemos ahí, que el pastor lo compartía ayer en el culto y creo que hoy lo compartió también en el programa, que aquellos que eran columna de la iglesia de Jerusalén, ellos dieron testimonio de que salieron de en medio de ellos hombres con otra enseñanza que ellos no mandaron y se introdujeron ahí en la iglesia de Gálatas. Partes se introdujeron ahí. ¿Para qué? Para establecer una doctrina diferente a la enseñanza que el Señor le dio a través del apóstol Pablo. Y así arrastrar a muchos. Fíjese. Dice, de Cristo os desligaste, y dice, lo que por la ley os queréis justificar. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ¿vio? Ni el circuncidarse en la carne vale algo, en Cristo, ¿vio? Ni la incircuncisión. ¿Vio? No le hacía al judío más porque era judío y porque era circuncidado en la carne, ni al gentil porque era gentil y no era circuncidado en la carne, ¿vio? Y tenía muchas buenas obras, ni a ninguno de los dos lo hacía más delante de Cristo. Los dos, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 27, que vamos a leerlo, porque allí no lo cito mal. Fíjese lo que dice, para que toda boca se cierre, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso quiere decir que tanto judíos como gentiles necesitaban recurrir a Cristo como Salvador para alcanzar la gracia. Ya no era por obras. Voy a buscarle ese versículo, creo que está en Romanos 3. Ahí donde dice que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No es el 3:27, hermano. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa. Ella me ayuda mucho con los versículos. Aunque si usted lo conoce, hermano, lo puede mandar ahí por mensaje mientras está escuchando y nos puede ayudar con el versículo, hermano. Alabado sea su nombre. Fíjese qué terrible que entra una doctrina extraña dentro de la iglesia. ¿Vio? Echa a perder todo. 3:19, gracias Señor. Sí, amor, si querés leerlo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí, fíjese qué terrible, hermano. Fíjese qué terrible. Querer alcanzar la justicia por medio de la ley es imposible para el hombre. Y dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjese, es terrible esto. Pero estos hombres que se introdujeron, encima fíjese cómo se introdujeron, no se introdujeron, a la luz de todos los hombres, no, dice que se introdujeron encubiertamente se introdujeron, ¿vio? Porque cuando se introdujo esta enseñanza en medio de los Gálatas, cuando Pablo se fue, ¿vio? Cuando Pablo se fue, y así pasa, ¿vio? Y así pasa, se introducen encubiertamente. ¿Vio? Y entonces dice acá la palabra, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros, ya le hablan los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿vio? Ellos corrían bien. ¿Qué pasó? Algo los estorbó la carrera. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? Para no obedecer, para no creer a la verdad. ¿Quién nos estorbó? Y lo estorbó la vianda, la falsa enseñanza. El alimento, porque es un alimento también, pero que no lo sostiene. Porque no es el alimento que el Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo para que nosotros seamos alimentados. No fue ese el alimento que Dios le dio al apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo.
El Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo la gracia, le dio a él mismo. Porque nosotros, ¿de quién nos alimentamos? De Cristo mismo nos alimentamos. Él es la gracia de Dios. ¿Vio? ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 17? Jesucristo, por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Él es la gracia de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y entonces la palabra dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. ¿Vio? De esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquellos que los persuadieron a ustedes de volverse de la gracia de Dios a las obras de la ley, Dios no los mandó. Jesucristo no los mandó. Jesucristo me mandó a mí, dijo el apóstol Pablo. Jesucristo me mandó a mí con esta gracia maravillosa, para que ustedes fueran alimentados, para que ustedes pudieran crecer y para que ustedes se pudieran afirmar. Fíjese, por eso estábamos leyendo ahí Hebreos capítulo 13. No dejé de llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Vio? ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De dónde viene? ¿Vio? Y como decía el pastor, siempre volvemos al principio. ¿Y dónde está el principio? En la enseñanza, en la doctrina que el apóstol Pablo recibió. ¿De quién la recibió? Del Señor Jesucristo mismo. ¿Vio? Y cuando nosotros escuchamos una enseñanza que nos lleva a nosotros, a que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, ¿vio? Y agradar a Dios por medio de las obras, esa no fue la enseñanza que el apóstol Pablo recibió para la iglesia al principio. ¿Vio? Alcanzar la justicia por medio de las obras de la ley, esa no fue la enseñanza que Dios recibió, que el apóstol Pablo recibió al principio. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, de versículo 17? Dice, como está escrito, dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Vio? El justo por la fe vivirá. ¿Vio? Y entonces nosotros alcanzamos la justicia por medio de la fe. ¿En qué? En el sacrificio de Cristo. ¿Vio? En el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No dejéis llevar. No se deje arrastrar. ¿Vio? ¿Vio? No se deje arrastrar por diferentes doctrinas y enseñanzas. ¿Y cómo sé yo que estoy en la doctrina, en la enseñanza correcta? Bueno, vienen las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Usted ahí se va a dar cuenta. ¿Vio? El Espíritu Santo le va a traer la claridad en cuanto a qué doctrina usted está siguiendo. ¿Qué enseñanza está siguiendo? Si es una enseñanza de hombre, y dice que esas cosas se destruyen con el uso, dice Colosenses capítulo 2, capítulo 3. ¿Vio? Esas cosas se destruyen con el uso. Pero si es la enseñanza que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo resucitado, esa enseñanza nos va a llevar a nosotros a ser perfeccionados y a ser conformados a la imagen de Cristo. Y dice, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. No dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Vio? Eso es triste, pero lamentablemente hoy está pasando en la vida de muchos hermanos. En la vida de muchos hermanos. Que el Señor nos guarde a nosotros, hermano. Que el Señor nos guarde a nosotros, porque nosotros no estamos exentos. ¿Vio? Lo único que nos separa de esa situación que le viene a muchos hermanos es que el Señor Jesucristo nos guarda. ¿Vio? Y que no permite que nosotros inclinemos el oído a otra enseñanza que la que hemos recibido al principio. ¿Vio? Que el Señor no permite, pero lamentablemente muchos hermanos se inclinan el oído. ¿Por qué? Porque no han afirmado su corazón en la gracia. No han conocido la gracia verdaderamente. Dicen haber conocido la gracia, pero no la han conocido sinceramente. O verdaderamente. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido verdaderamente a la gracia y la gracia se hubiera revelado a ellos se hubieran mantenido firmes. ¿Vio? Hubieran mantenido y se hubieran unido, como hablaba el pastor en la hora anterior, con respecto a la diferencia entre entre una piedra separada y entre a un conjunto de rocas que forman la casa de Dios. ¿Vio? Fíjese. ¿A dónde nos lleva la gracia? A estar todos juntos, unidos. ¿Vio? Dice la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
¿vio? A un varón perfecto. Fíjese, ¿cuál es el propósito de la gracia? Que todos seamos uno, ¿vio? Que seamos una casa espiritual. ¿Para quién? Para Cristo. Cristo quiere ser morada en medio de nosotros, ¿vio? Pero Él necesita una casa espiritual. Fíjese, y lo aclara. ¿Por qué tendrá que aclarar que tiene que ser una casa espiritual? Y porque también está la casa carnal, donde mora, vio las concupiscencias de la carne. Ahí Cristo no puede morar. ¿Vio? Ahí no tiene lugar el Señor. ¿Vio? Porque la carne es la que conduce ahí, la que dirige. Pero cuando la casa es espiritual, entonces Cristo puede morar ahí, puede ser cabeza ahí. Fíjese qué maravilloso. Por eso, buena cosa, dice, es afirmar el corazón, dice, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquella gracia que le fue revelada al apóstol Pablo y que nos alcanzó a nosotros hasta hoy. Y que puede alcanzar a otros. Puede alcanzar a otros, hermano. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. No dejéis llevar de doctrinas diversas. No se deje. No, pero ¿sabe qué lindo hablar que tiene el hermano allá? Pero usted tiene la palabra. Fíjese que Pedro no se contradice con Pablo. ¿Qué dice Pedro? Dice, tenemos la palabra profética más segura, dice. ¿Vio? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Vio? Y entonces, ¿dónde está la palabra? Y está acá, está escrita. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo y quedó todo plasmado ahí. Ah, pero el hermano habla muy lindo, pero no está de acuerdo con lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia. Entonces, usted tiene que considerar. Si no nos lleva a nosotros a la unidad, a reconocer a Cristo como la cabeza, a reconocer a aquellos que Dios constituyó, a reconocer que la vida de Dios está en nosotros y que la vida nos conduce, que el Espíritu Santo es el poder que nosotros necesitamos para que esta vida pueda ser una realidad en nosotros, y no tenemos que considerar. No nos lleva a considerar eso la palabra. La palabra nos lleva a considerar todo lo contrario, que el Espíritu Santo es el poder que la vida de Dios necesita, que sea asistida esa vida por ese poder, para que cuando se manifieste, no solamente mi vida, sino la vida de aquellos que ven la manifestación de la vida de Dios, sean transformados, sean ganados, sean conquistados sus corazones, sus mentes, sean atraídos a esa vida. Fíjese, cuando la vida de Dios se manifestaba a través del Señor Jesús, ¿qué pasaba con las personas? Eran atraídas hacia Él. Dice que multitudes le seguían. ¿Cuándo? Cuando la vida se manifestaba. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice la palabra del Señor, no os dejéis llevar, dice. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Fíjese, no se deje llevar. ¿De dónde viene la doctrina diversa y extraña? De Satanás mismo. De Satanás mismo viene la doctrina diversa y extraña. Y él nos quiere arrastrar, él nos quiere llevar. ¿Vio? Él nos quiere llevar. ¿Vio? Decía el pastor hace un tiempo atrás. ¿Cuál es la lucha que tiene Satanás con el Señor? Las almas. ¿Vio? ¿Y él qué usa para llevarse las almas? Doctrinas diversas. Enseñanzas diferentes. ¿Vio? Pero nosotros, como decía el Señor en el libro de Mateo, habíamos leído más en el capítulo 17 el otro día, que nosotros eso está en Filipenses, que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. ¿Vio? No hemos aprendido así a Cristo. ¿Vio? Viene una doctrina diferente y nosotros tenemos que considerar, ¿viene del Señor Jesucristo? ¿Y cómo me doy cuenta yo? Y bueno, ¿y a quién le reveló el Señor Jesucristo la gracia para nosotros? Al apóstol Pablo. Bueno, vamos a los escritos del apóstol Pablo. ¿Vio? Fíjese cuál es uno de los principios de la doctrina diversa y extraña, que hoy no hay pastores. Hoy no hay ministerios dentro de la iglesia. Eso dice la doctrina diversa y extraña, que uno es uno con Dios nada más. ¿Vio? Usted tiene la palabra, y es más, ¿dónde lo lleva la doctrina diversa y extraña?
que hoy no hay necesidad de congregarse. No, usted se queda en su casa, usted lee la palabra, el Espíritu Santo le revela y eso es suficiente. ¿Y para qué Dios constituyó el cuerpo? ¿Para qué Dios constituyó la iglesia? Si mi relación con Dios es suficiente, y yo no necesito de los ministerios, yo no necesito del cuerpo que es la iglesia, entonces ¿para qué Dios constituyó todo eso? Eso no ha cambiado, Dios lo constituyó y eso va a permanecer hasta el día que nosotros vayamos al encuentro con el Señor. Fíjese, pero hay doctrinas diversas y extrañas. Hay cosas, dicen aquellos que traen estas doctrinas diversas, que, por ejemplo, ¿no? Que no lo voy a profundizar, pero hay quienes introducen doctrinas diversas. Dicen que el diezmo ya pasó. Dicen que el Espíritu Santo y el hablar en lengua ya pasó. Dicen que los dones de profecía ya pasaron, que ya no son para este tiempo. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, mientras mi esposa me busca ese versículo. Lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, en cuanto a que la profecía ya pasó, dice. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios dice, porque en el versículo 3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de toda mujer, y dio la cabeza de Cristo, perdón. Y todo varón que ora o profetiza, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, cuando nosotros profetizamos, ¿qué es lo que estamos profetizando? Estamos hablando de la palabra. Pero se introduce la doctrina extraña. Eso ya pasó. Igual que el velo. No, eso ya pasó. Eso es de otro tiempo. No, dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y esa enseñanza del velo, cuando la hermana usa el velo, está declarando que la iglesia está sujeta a Cristo, delante de los principados, delante de la potestad, le está diciendo que tiene una cabeza, que es Cristo. Eso no pasó. ¿Por qué? Porque esa enseñanza le dio al apóstol Pablo el Señor Jesucristo resucitado. Y como leímos ahí en el libro de Hebreo, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él permanece para siempre, sus enseñanzas permanecen para siempre. Fíjese qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. ¿Encontraste el versículo? Efesios 4:20. Amén, hermano. Sí, amor. No la están viendo a mi esposa, hermano, porque se está ocupando de Timo, pero la pueden escuchar. ¿Puedo leer el 17? Sí, amor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, Amén. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjese. Gloria a Dios. Fíjese. Sí, amor, no sé si querías agregar algo. Fíjese, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice a Jesús. No dice a Jesús, hombre. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que no habían aprendido ellos de Cristo? A andar como los demás gentiles, como los hombres de este mundo, que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de gracia, y tenemos a Jesucristo, al Señor Jesucristo como cabeza. Y nosotros no hemos aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Dice, andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy piensan una cosa, y yo hoy creo así.
Después usted se lo encuentra dentro de 10, 15, 20 años y dice, la verdad que ahora yo creo otra cosa diferente. Menos. ¿Vio? Y menos, a veces 2 años, 1 año y ya piensan diferente. Sí, ¿vio? Fíjese, a veces se lo encuentra menos tiempo y ya piensan diferente. Cambió el pensamiento. ¿Vio? Pero nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Nosotros no hemos aprendido hacia el Señor. El Señor Jesucristo nos ha revelado por medio del apóstol Pablo y de aquellos que Dios constituyó que la gracia no nos enseña así. No nos enseña así. ¿Qué nos enseña la gracia? Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre que es sobre todo y por todo, dice la palabra del Señor. Fíjese qué maravilloso lo que la gracia de Dios nos enseña. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, no os dejéis llevar por doctrinas diversas. ¿Vio? No se deje llevar. No, sí, pero mire, yo escuché una cosa al principio, pero lo que ahora estoy escuchando a mí me fascina. ¿Pero está de acuerdo con lo que usted escuchó al principio? ¿Está de acuerdo con la enseñanza que el apóstol Pablo recibió de Jesucristo resucitado? ¿Vio? ¿O es una enseñanza diferente a la que usted escuchó de al principio? Y no, la verdad que es diferente que la... Entonces no se mueva de la gracia, hermano. No se deje mover. Dice, no os dejéis llevar. ¿Vio? No os dejéis llevar. ¿Y eso es donde lo escuchamos nosotros antes? Lo escuchamos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14. Fíjese. Para que ya no seáis niños fluctuantes, dice. ¿Vio? Llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Vio? Para que ya no seáis niños fluctuantes. Un niño se deja llevar como quiere. Porque es seducido por cualquier cosa. ¿Vio? Es seducido por cualquier cosa el niño. Pero acá dice la palabra, no dejéis llevar, dice. ¿Vio? Mire que no se deje llevar. ¿Vio? ¿Y cómo se logra eso de no dejarse llevar? Afirmando nuestro corazón en la gracia. Afirmándolo ahí. ¿Vio? Yo me acuerdo antes, cuando yo recién llegué al camino del Señor, y no estoy criticando a nadie, ¿no? Pero yo me acuerdo que los pastores, yo conocí pastores que no le permitían a los hermanos hablar con hermanos de otras congregaciones, porque no sea que sean engañados, decía el pastor. ¿Vio? No vaya a ser cosa que el hermano te engañe. ¿Vio? Y yo le preguntaba al pastor, le digo, pastor, ¿por qué así? Y porque los hermanos no conocen la gracia, ¿no? Y cuando los hermanos no conocen la gracia y su vida está establecida sobre doctrinas y mandamientos de hombres, esos hombres que los instruyeron a ellos, muchos en ignorancia, ¿vio? Tienen temor de que los hermanos vengan al conocimiento de la verdad, aún sin saberlo, no es que ellos sabiendo, pero vio por ignorancia, y tienen temor de que sean atraídos por la verdad, entonces no les permiten. Pero cuando nuestra vida espiritual está afirmada en la gracia, no hay temor, porque hemos sido enseñados en la verdad, hemos sido enseñados en la gracia. ¿Vio? ¿Y quién nos puede mover de allí? ¿Quién nos puede mover de allí? A los que sinceramente hemos abrazado la gracia. ¿Vio? Lo que el Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento para que la gracia se pueda manifestar, se pueda revelar a nosotros. ¿Vio? ¿Quién nos puede mover de allí? Aunque la amonestación está. Dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Fíjese. Pero por eso pasa que muchos hermanos dicen, yo conozco la gracia. Y lo que los hermanos conocen de la gracia es la provisión. ¿Vio? Pero no conocen la abundancia de la gracia. Vio que el apóstol Pablo habla de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vio que nosotros lo recibimos ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Y hay hermanos que conocen la provisión de la gracia, que son salvos, que son justificados,
que tienen un nuevo nacimiento, pero no conocen la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿vio? Y entonces son fácilmente arrastrados, ¿vio? Son fácilmente movidos, ¿vio? Fíjese, eso es terrible, hermano. No dejéis llevar, no se deje al arrastrar. Considere lo que escucha. Yo escucho, a veces escucho a muchos hermanos que se me acercan. Entonces, yo escucho y sigo un consejo que me dio el pastor hace muchos años. Y entonces voy a la escritura, ¿vio? O voy en oración al Señor y Señor, pero yo no aprendí así. La gracia no me enseñó así. Entonces, si la gracia no nos enseñó así, ¿vio? Y nosotros creemos verdaderamente que la gracia es el único, no solamente el verdadero, el único evangelio, entonces lo desechamos. Pero si está de acorde con lo que la gracia nos enseñó, la gracia que hemos recibido nos enseña, entonces es un conocimiento que nos ayuda a nosotros a crecer y a que la vida de Dios se pueda manifestar en nosotros. Por eso fíjese, hermano, tenga cuidado de no ser engañado, no dejéis llevar, dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda. ¿Vio? La vianda me alimenta ahora nada más. ¿Vio? Un conocimiento, sí, qué lindo el conocimiento, hermano. Pero después cuando viene el momento de la prueba, ese conocimiento, esa vianda, se deshizo. Pero cuando es el alimento sólido, ¿vio? Porque dice el apóstol Pablo hablando a los hebreos, el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Ya no habla de la vianda, habla de un alimento sólido. Alabado sea el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor, hermano. Gracias. Hasta aquí me ha dado el Señor. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Qué claridad en la palabra, ¿no? Y esto es a través de muchos años, ¿no? De permanecer en la gracia. Pero no por nuestra cuenta, porque si hubiera sido por nosotros hubiéramos desistido en tantas dificultades y pruebas. Amén. Pero el Señor nos mantuvo firmes. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén, hermanos amados. Gracias. Así que le dejo el versículo. Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, dice, que nunca aprovecharon a lo que se ocuparon de ella. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos despedimos de este programa, gracias Señor que nos permitió hacerlo. Saludamos a todos los hermanos que nos escucharon, hermano Rosalino también que se conectó también con nosotros. El Señor le bendiga, amado, a su familia. Y bueno, hermano, nos estamos viendo nuevamente nosotros el viernes a las 13 horas. Acuérdense que el pastor está de 9 a 10 de la mañana. Y le invitamos a que usted pueda sumarse a la reunión virtual que tenemos mañana a las 20 horas, hermano. Envíenos un mensaje de texto al 15 54 13 09 99 o envíenos un mensaje a través de la página La Última Trompeta Filial Virrey del Pino o al Facebook del Pastor Ramón Encina, y ahí usted puede solicitar añadirse a la reunión y nosotros le añadimos en el día de mañana. El Señor bendiga, amado. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias porque esta gracia nos sostiene, Señor. Esta gracia, Señor, nos proveyó todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir esta vida. Aún nos proveyó la vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos y que esta palabra pueda ser de aliento y edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.